diré de la concepción, sujeto a condición humana, sinónimo de persona, que cuenta con derechos humanos y que ha tenido discrepancia en Roma, hasta en el código del código napoleónico, ¿no? En Roma sucede algo curioso porque en Roma el nasciturus era considerado una persona desde el momento de la concepción realizada, es decir, después del acto sexual, contaba con protección del Estado y también le ponía un funcionario público que defendía los derechos y era el curador Etrix, ¿no? Para eso tenía que cumplir requisitos como el nacer vivo de manera viable, o sea, normal, tener forma humana. Ahora, vamos a hablar un poco qué nos menciona en el digesto, ¿no? El digesto nos habla sobre una igualdad entre el concebido y el nacido, es decir, los que están en el útero, que se amparaban en el derecho civil, por ejemplo, las herencias legítimas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de digesto, por ejemplo, en el digesto uno, en el libro uno, en el título 5, ley 5, si una esclava embarazada fuese manumitida y hubiese parido hubiera después hecha esclava otra vez o expulsada de la ciudad, para eso había unos conversatorios y pues una controversia, ¿no? Si era, ahora, si pasaba el periodo intermedio, ¿no? Del desarrollo, es decir, si pasaba, pues, no sé, a la mitad, esta eh, mujer, era hecha esclava después de los 8 meses, o sea, el nacido era libre y no esclavo. Por otro lado, vamos a ver el digesto uno, al título 5, ley 7, donde que la ley otorga los mismos derechos a los embriones, aun cuando ese no sea un feto o persona incierta, o sea, en pleno desarrollo, también ya tiene derechos. También en el otro, en el digesto 5, en el título 1, ley 7, quienes están en el útero es igual como si se guardara algo para los asuntos de los hombres, es decir, que esta persona o esta futura persona también tenía asuntos como si fuera un hombre ya desarrollado. Ahora, en el digesto 50, en el título 16, ley 231, nos habla que cuando el que se nace, el que se esperaba que nazca ha tenido que, por sobrevivientes, es decir, complicaciones, ¿verdad? Siempre y cuando se trate del mismo, ¿no? O sea, él tenía los derechos como si se tratara de esa persona o si es que no se trataba de otra persona, perdía sus beneficios, ¿no? En el digesto 50, título 16, ley 153, se entendió que existió, se, exte- se entendió que existió al tiempo de la muerte el que fuese dejado en el claustro materno era sacado del útero, es decir, que si pasaba el periodo y se dejaba el bebé seguía en el claustro materno de la madre, eh, ya se aplicaba una especie de aborto, ¿no? Por otro lado, vamos a pasar al digesto 25, título 4, ley 1, ¿no? Los senado consultos sobre el reconocimiento de los hijos que no tuvieron aplicación si la mujer disimulase que estaba embarazada, aún así se negase sin razón, el parto se debía dar, pues en sus entrañas estaba el concebido. Ahora, por otra parte, ella después del parto, el marido o esposo podía tomar por medio interdicto, permitiendo llevárselo, ¿no? En el digesto 27, libro 1, ley 2, parte 6, el que está en el vientre, aunque en muchas partes de las leyes se lo compara con los ya nacidos, en otros casos había cargos civiles que se aprovechaban al padre, según la constitución de Divino Severo, ¿no? En el digesto 37, título 9, ley 1, parte 15, por las mismas causas por la que el pretor solía dar al ubero, al upuber la posición carboniana de los bienes, también el pretor auxiliaba a los que estaban en el claustro materno
con las razones que sean lo más dignas y favorezcan al feto, favoreciendo para nacer, ¿no? Mientras que el impúber era introducido de la familia, después era alimentado por el padre, ¿no? En el digesto 11, título 8, ley 2, se hablaba sobre la ley real, la lex regia que prohíbe que la mujer que haya muerto embarazada se entierre antes que se les traiga el parto, ¿no? Si se hacía el caso algo contrario, pues se mataba la esperanza del futuro nacido. Ahora vamos a hablar del derecho nacional y del concebido que presenta derechos desde las constituciones de 1979 y 1993 y aparecen el derecho al nacido, ¿no? Empiezan desde el artículo 2, ¿no? Vamos a empezar con el artículo, con la dignidad, ¿no? La dignidad es uno de los derechos que presenta el nacido y podemos ver en la Constitución, en el artículo 1, que es respaldado por el Estado y el mismo derecho, ¿no? Por otro lado, tenemos el derecho a la vida del concebido. Consiste que el derecho a la vida va a estar pendiente de la salud de la madre y también va a tener una sobreprotección por un mandato constitucional para proteger ese desarrollo, ¿no? El derecho a nacer consiste que tiene derecho a venir a este mundo sin interrupción en el discurso del derecho natural, o sea, en ese desarrollo no puede ser interrumpido. Ahora, caso contrario, recibiría una infracción, ¿no? Y esto se vulneraría los derechos humanos y los derechos fundamentales del niño, derechos civiles constitucionales. Bajo el rubro del concebido tiene el derecho a la dignidad y un número de aperturas de derechos fundamentales. En el aborto en el Perú. Bueno, caso algo curioso porque en nuestra legislación solo reconoce el aborto terapéutico siempre y cuando la vida de la madre corre peligro debido a la continuación del embarazo. Los derechos fundamentales del concebido. Dentro de esta esfera, el concebido a su vez tiene tres clases de derechos que son los siguientes: el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a nacer. Esos son los tres derechos. Derechos del concebido. Este concebido en su calidad de sujeto tiene el derecho de tres derechos fundamentales, que es el derecho civil constitucional y los derechos fundamentales. Con todo esto vamos a hablar sobre el respaldo de la protección del concebido, ¿no? En la ley también se habla sobre la presente ley como una finalidad de establecer dentro de un marco legal la protección del concebido, reconociendo su condición jurídica de persona humana sin ninguna condición previa. Por otro lado, vamos a hablar sobre que el concebido es una persona que goza identidad propia porque posee una identidad genética única y irrepetible y también que una personalidad independiente a la madre, ¿no? También, por ejemplo, el concebido tiene, por ejemplo, si es que éste fallece, pues los padres pueden solicitar un certificado de función. Por otro lado, también la madre también presenta derechos, como por ejemplo que el Estado garantiza el acceso a salud a la madre, información sobre cómo cuidar este embarazo y esta etapa, con pues campañas de nutrición, programas de gestación y etcétera. Por último, situaciones de riesgo de alto médico en lo que se ponga en peligro a la vida de la madre gestante y el concebido. Los profesionales de la salud siempre están obligados a informar sobre el estado de salud, es decir, diagnosticar, ¿no? De ahí vamos a pasar el derecho comparado, donde vamos a hablar un poco sobre distintos códigos civiles que abarcan este tema sobre el concebido, ¿no? En el Código Civil argentino, que tiene gran influencia del derecho romano, exactamente el libro romano Justinianus, donde que nos habla, por ejemplo, en el artículo 70 sobre que la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento se puede adquirir algunos derechos como si se hubiera nacido, ¿no? Por último, diré el código brasilero, donde que persigue una tesis de la personalidad. En ello se corrobora en el artículo 2, donde que la personalidad civil
del hombre proviene desde el nacimiento completo con vida, ¿no? El Código Civil chileno, donde que nos habla una influencia sobre el derecho romano, y esto se presenta en el artículo 75, donde que se refiere al nasciturus y a su protección de ciudadano, donde que la separación del feto con el claustro materno. El Código Civil colombiano, donde que tiene prácticamente una influencia también del Código Civil chileno, y básicamente que los artículos 90, 91, 92, 93 son idénticos al artículo civil chileno 74, 75, 76 y 77, ¿no? También ellos hablan sobre la importancia del póstumo, que también presenta derechos, ¿no? O sea, cuando se fallece el nacido, ¿no? El Código Civil español, donde que también tiene influencia de las reyes románicas y las influencias del rey sabio décimo, donde que nos habla, por ejemplo, en el artículo 29, que prescribe que el nacimiento determina también la personalidad, pero el concebido tiene derechos tiene bastantes derechos como en Roma, ¿no? El Código Civil francés, donde que nos menciona que hay no hay bueno, no hay una expresa referencia, ¿no? Sobre los conceptos. Sin embargo, los hermanos Baseud mencionan que los redactores indicaron que solo tenían la criatura simplemente concebida puede recibir a la sucesión o a una donación. En el Código Civil italiano se menciona la existencia legal de las personas físicas que comienza con el nacimiento. Es correcto decir que el hombre es sujeto de derechos cuando nace vivo y persigue el derecho romano como la separación del claustro materno. En el Código Civil nicaragüense acogen una profunda inspiración de los códigos civiles de Chile y de Argentina, por ejemplo en el artículo 5 que mencionan la existencia legal de toda persona es al nacer. En el Código Civil peruano, donde que se vincula la tradición romano-hispánica. En el artículo 1 se menciona que la persona es sujeto a derechos desde su nacimiento, la vida humana comienza desde la concepción, y por hablar sobre el Código Civil venezolano, donde su legislación también tiene influencia romana en el artículo desde 1867 en el artículo 22, donde que para aspectos legales solo se refuta el feto cuando se haya desprendido del seno materno y ella tenga figura humana y haya sobrepasado las 24 horas de vida, ¿no? O sea, ya pasa este periodo, entonces ya se puede estar con más tranquilidad que el nacido va a estar en óptimas condiciones. Ahora, algo para agregar. En el Código Civil nicaragüense, en el artículo 20, se señala que, pues, si se muriera el concebido antes y ya era separado del seno materno, se le reconoce como si nunca hubiera existido el nacido, ¿no? Y por último, una conclusión pequeña y corta, donde que la personalidad jurídica inicia con la concepción. Así lo reconoce la mayor parte de los ordenamientos civiles de manera implícita al reconocer la posibilidad del nasciturus de ser titular del patrimonio de la concepción, con el objeto de la causa ambiente o sucesor de otras personas que han dejado de existir o bien pueden adquirir cualquier derecho que le favorezca. Con eso es todo. Gracias.